El tema lo voy a cubrir de una manera muy, eh, como dijéramos, no directa. Así que vengan conmigo a este camino. Voy a hablar acerca de la medicalización del cuerpo femenino, como quien dice, cómo es que el cuerpo femenino se convirtió en una fuente de ingresos para las industrias y cómo pues con nuestra participación, con nuestro consentimiento. Vamos a empezar con la definición de la menopausia. La menopausia se define como haber vivido un año o más sin menstruación. Esto usualmente sucede pues alrededor de los 50 años. Es un proceso natural en el que bajan los niveles de estrógeno y progesterona, que son las hormonas que fabrican los ovarios, y es como el reverso de la menarquia, que es el principio de la época reproductiva de la mujer. Si se remueven los ovarios por alguna razón médica, se induce lo que se llama una menopausia quirúrgica. Pero cuando esto sucede normalmente, es algo normal, natural, una fase natural en la vida de toda mujer. Los síntomas empiezan quizás 10 años antes o después de los 50 años, quiere decir después de haber la mujer tenido 4 décadas de edad reproductiva. Y lo que se ve usualmente es que la menstruación empieza a hacerse irregular. Esto puede durar años, puede estar acompañado de síntomas en el cuerpo como olas de calor o sofocos, fogajes, dependiendo de dónde usted sea, hay diferentes maneras de expresar estos síntomas molestosos. Resequedad vaginal, reducción en libido o en apetito sexual y pues a veces irritabilidad. Todos estos síntomas son temporeros y se deben en parte, no totalmente, en parte, a los niveles fluctuantes de las hormonas, o sea, menos estradiol y progesterona. A mí siempre me ha dado curiosidad si esto es lo que nosotros conocemos aquí, qué está sucediendo en otros países. Y las mujeres en otros países, por ejemplo, del Japón y de México, en estos estudios que he leído, donde la dieta tiende a consistir de más fibra, más plantas, más granos, más vegetales, soya, maíz, frijoles, con muy poca carne o lácteos, pues reportan una transición fisiológica. Fisiológica quiere decir natural, más llevadera, menos marcada, con menos síntomas molestosos. Esto es curioso, ¿no? En este estudio, que es un estudio comparativo a través de culturas, se le llama un estudio de la China, diferente al estudio de la China del que hemos hablado y cuyo autor es el doctor T. Colin Campbell. Esto es un estudio de la época de menopausia de la mujer. Pues lo que vieron es que algunas mujeres reportan irritabilidad basándose en su propia experiencia. Irritabilidad quiere decir que están molestas con todo el mundo, pero que la mayor parte de las personas, de las mujeres, reportan estos síntomas no basados en su propia experiencia, sino basados en lo que han oído de otra gente. Esto para mí es muy curioso, ¿no? Porque quiere decir que no todos los síntomas están, pues tienen origen dentro de nosotros. Aunque hay alguna evidencia de que los fogajes están parcialmente explicados por las hormonas, el consumo, como vamos a ver, en ciertos países o ciertos sitios y en la China, en Japón, de fitoestrógenos, pues eh, tenían
menos síntomas de esto, aunque otros síntomas, por ejemplo, la irritabilidad, la disminución en el libido, necesitan otra explicación. O sea que hay algunas, los fogajes están definitivamente asociados con la fluctuación en las hormonas, pero otros síntomas como lo que menciono, la irritabilidad o el no tener interés sexual o tener menos interés sexual, requieren otras explicaciones, no solamente hormonales. Y quizás esas otras explicaciones son pues la respuesta socializada, quiere decir lo que culturalmente está aceptado. Si no está aceptado darle voz a los síntomas, que la mujer se los tiene que callar, o si está aceptado que se hable de los fogajes y de la irritabilidad, etcétera. Así que es complicado, es complicado. Otro estudio, lecciones en antropología de la menopausia, pues compararon los fogajes y sudores de noche entre el Japón y Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos tienen un estilo de vida mucho más parecido y somos mucho más diferentes que el estilo de vida del Japón. Y lo que encontraron fue que había mucho menos fogajes y sudores en el Japón, reportados en el Japón en comparación con Canadá y Estados Unidos. Ahora, esto junto con las estadísticas pues, de longevidad, o sea que la gente dura mucho más años, menos enfermedad del corazón, menos cáncer del seno, menos osteoporosis en el Japón, pues nos hace pensar que quizás hay un componente de nutrición y de estilo de vida en la vida del japonés que son protectores. ¿Protectores de qué? Pues de estos síntomas de fogajes y sudores de noche. En el 1963, ahora voy a hablarles de algo que tiene que ver con el título. En el 1963, un ginecólogo de Brooklyn, el doctor Robert Wilson, y su esposa Thelma publicaron algo muy curioso, un artículo en el magazine o la publicación de la Sociedad Americana de Geriatría. Geriatría es el estudio de la tercera edad. Eh, Ellos publicaron este artículo donde argumentaban que la menopausia sin tratamiento les robaba la feminidad a las mujeres y le arruinaba la calidad de vida. Fíjense esto. 3 años después, el mismo mentado doctor publicó un libro titulado Feminine Forever, Femenina para siempre, en el que mantenía pues que la menopausia es una enfermedad. Acuérdense que hace unas laminillas anteriores yo dije que esto es un proceso natural. Él mantenía en este libro que la menopausia es una enfermedad por falta de estrógeno y que debe ser tratada con estrógeno para arrestar el inevitable desgaste en vida. Bueno, pues con la ayuda de los consumidores y las consumidoras, este libro se convirtió en un bestseller, un mejor vendido. O sea que compramos esta idea de que la menopausia es una enfermedad en el 1963. Les dije que iba a tomar un camino bien tortuoso, ¿no? Así que vamos a hablar acerca de, pues, diferentes características, ¿no? De la menopausia. Muchas mujeres dicen y muchas personas piensan, pues, que la menopausia es un tiempo en que la mujer aumenta de peso. Vamos a ver si esto es un mito o una realidad. Bueno, pues tiene algo de realidad en el sentido de que el cambio hormonal de la menopausia, en la que pues se pierde masa muscular con el cambio de las hormonas, eh, el metabolismo decelera, quiere decir que aminora, quiere decir que no quemamos la misma cantidad de calorías
que las que quemábamos antes, porque ahora tenemos menos masa muscular. Pues si seguimos comiendo igual que antes y ahora no tenemos la actividad física que teníamos anteriormente, esto puede resultar en algún aumento de peso. Esto es lógico, ¿no? Nos podemos proteger contra este suceso con o sea, velando, con una alimentación baja en grasa, a base de plantas íntegras, sin azúcares añadidas. O sea que podemos que navegar este proceso natural ayudándonos conscientes de lo que está pasando. Mantener el cuerpo en movimiento, igual que adoptar un estilo de vida menos sedentario, nos protege. Otra cosa que puede contribuir al aumento de peso es el alcohol. Y debido a la razón que sea, si la mujer bebe alcohol, estas son calorías que van a contribuir al sobrepeso. Vivir rodeadas de personas que nos apoyan es esencial y dormir suficiente, pues nos aleja de la cocina. Acuérdense que vivir rodeada de personas que nos apoyan quiere decir que están también viviendo una vida activa, saludable, que no se han dado por el exceso, la vida demasiado sedentaria, o sea, que se han mantenido um, en vigor. Hay una razón muy importante de no entrar en la menopausia en sobrepeso y es que el tejido adiposo, es decir, el tejido que acumula grasa, fabrica estrógenos. Y pues eh, en este estudio que siguió a 3.000 mujeres por 10 años, encontraron que las mujeres que llegaban a la menopausia más delgadas tenían menos síntomas. O sea que la fluctuación de hormonas tiene mucho que ver no solo con los ovarios y con lo que se fabrica en los ovarios, sino también con el estrógeno que se fabrica en el tejido adiposo, en nuestra grasa. Mantener peso normal es beneficioso para evitar síntomas pronunciados. Además, las mujeres que llegan a la menopausia con altos niveles de estrógeno propio, de estradiol, están a riesgo doble de desarrollar cáncer del seno. Se dan cuenta que aquí estoy incluyendo muchas cosas que debemos de mantener en cuenta, que la menopausia no es simplemente dejar de menstruar y sentirse irritable y tener fogajes, que tenemos mucho de que estar conscientes y que tenemos mucha agencia propia para navegar estos años con elegancia y con éxito. La soya protege contra el cáncer. Recuerdan que hace un ratito hablé acerca de las poblaciones del Japón y de la China en las que tenían pues menos síntomas. Los fitoestrógenos de la soya bloquean nuestros receptores de estrógeno. Estos son estrógenos de plantas. No funcionan igual que los estrógenos nuestros, pero se estacionan en los mismos receptores que nuestros estrógenos. Y al estos estrógenos de plantas ocupar nuestros receptores, pues nos protegen de los efectos de nuestro propio estrógeno. Así que una dieta con soya a cualquier edad, y abogamos por el hecho de que debemos de empezar soya desde temprana edad, se considera protectora. Pues déjeme salpicar aquí algunos de los remedios para los síntomas molestosos. Pues como hablamos, estos son síntomas temporeros, pasajeros, así que tener un abanico a mano, mantener peso normal, consumir soya, todo esto son remedios pues sin receta. Sin embargo, pues sí, los síntomas son no solo molestosos, sino que afectan la calidad de vida de la mujer, pues se puede hacer una consulta con su médico y ver si hay alguna preparación hormonal que pueda utilizar o que necesite. Y estas son algunas de las preparaciones hormonales
que existen para controlar algunos de estos síntomas cuando no son solo molestosos, sino que afectan la calidad de vida. Pero piense dos veces. Mire el costo, aunque varía con el suplidor y varía con el cupón. Estos son los costos. Esta es ah, el ingreso que tiene la industria, pues gracias a la medicalización de esta condición, la menopausia. El parche de estradiol es el más barato, son $62 por mes. El Ivamist, que es un spray, son $130 al mes. La Climara son otros parches, 272 al mes. El Estrin es un aro que se pone vaginal, dura 3 meses, cuesta $531. El Juvafem son también insertos vaginales como una crema vaginal, $113 al mes. Y la inyección intramuscular Depo-estradiol, $216 porque es mensual. Ok. Esto es en general el uso de algunas terapias para manejar los síntomas de la menopausia, y esto es un meta-análisis. Un meta-análisis es un análisis una revisión sistemática, o sea que muchos estudios, se agregaron 62 estudios, incluyendo a 6.653 mujeres, y entendiendo que la mitad de las mujeres de Occidente usan algún método, algún remedio para manejar los síntomas de la menopausia. Y de todos estos estudios, lo que se encontró es que los fitoestrógenos, quiere decir estos estrógenos de plantas, redujeron levemente los fogajes. Estos se llaman síntomas vasomotores. Vaso quiere decir de los capilares, de las arterias, y motor, pues que se dilatan o se constringen. Y pues los fitoestrógenos parece ser los que más efecto tienen, aunque es efecto leve en disminuir los fogajes. También la requesedad vaginal, pero no los sudores nocturnos. Si eso es eh, lo que es más molestoso, pues los fitoestrógenos aparentemente no tienen ningún efecto en los sudores nocturnos. La soya en la dieta es la mejor manera de obtener estos fitoestrógenos en lugar de con ninguna preparaciones especiales. Es simplemente comer más soya, edamames, tofu. Ahora, la menopausia por otro nombre, porque como hablé, estamos socializados, ¿no? A escuchar la menopausia, y eso es una palabra, ¡ay, qué feo! Bueno, pero vamos a hablar de la menopausia por otro nombre. La menopausia marca una nueva etapa en la vida de una mujer. Una mujer que ha tenido que velar por su reproducción por 30 años, porque, porque si no vela por ella, pues estaría quizás embarazada muchas más veces de la que quiere. Dependiendo del inconsciente de la mujer, o sea, de lo que tiene en su interior, esta etapa de su vida, pues abre una nueva vista que puede ser o aterrorizante, neutral o liberante. Y aquí tiene mucho que ver la socialización, donde uno se cría, cómo hablan de la menopausia, cómo hablan de la menarquia incluso. Y les voy a sugerir, si no conocen este libro que se publicó en 1990 por la psicóloga y analista del tipo de Carl Jung, Clarissa Pinkola Estes, escribió un libro que está traducido al español que se llama Women Who Run with the Wolves, Mujeres que corren con lobos. Es un libro que no puedo hablar
mejor de él. Es un libro seminal fantástico y si quieren conversar acerca de él en otra ocasión, lo podemos hacer. Otra vez, la socialización. En algunas culturas a la menstruación se les refiere como the curse. The curse es una maldición. Imagínese una niña que empieza a menstruar, que empieza a sangrar, empieza a prepararse, empieza a abrir su vida, empieza a desenvolverse en la primera etapa que marcan su etapa reproductora y que le digan que lo que tiene es la maldición, the curse, el hechizo. En Puerto Rico, yo sé, porque me crié allí, estar menstruando se le llama estar o caer mala, algo inconveniente. También se le dice tener la regla, que es un poquito más neutral, porque es algo que viene regularmente todos los meses. En la vida hay cosas que temer, no hay cosas que temer, sino cosas que comprender. Y yo creo que esto es bien importante para cuando estamos hablando de el otro extremo de la menopausia, que es la menarquia, cuando las niñas empiezan a menstruar, para que cuando vean las mirillas más tarde, hacer o marcar una celebración en la vida de la niña. Audrey Hepburn se dice que dijo, al ir envejeciendo descubrirás que tienes dos manos, una para salir adelante y otra para ayudar a los demás. En en el dicho de abajo, esto es bien importante. Cada célula de tu cuerpo reacciona con todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico. Yo les puedo decir que 23 años después de haber pasado por mi menopausia, yo he entrado a cada etapa de mi vida con un sentido de curiosidad. ¿Qué es lo que me trae el mundo hoy? ¿Quién soy yo? Yo soy nueva todos los días. ¿Qué novedad me trae el mundo hoy? ¿Con qué me quedo de ser niña? Con la apertura ante cualquier circunstancia, con la flexibilidad para adaptarnos, con la valentía para aventurarnos a lo nuevo, con el disfrute de las cosas simples de la vida, con la habilidad de vivir en el presente. Cuando ya no tenemos que preocuparnos por cuidar que no vayamos a quedar embarazadas, tenemos ahora un recapturar aquello que tuvimos que dejar a un lado por un tiempo y que pues nos falta vivir. Siguiendo con la socialización, en países como Italia y Suecia, donde el envejecer no se considera algo negativo, la mujer sufre de menos síntomas durante la menopausia. Miren qué poderoso es la mente y la socialización, lo que las expectativas que tiene uno, la- las esperanzas que tiene uno para esta época de la menopausia. En sociedades donde la vejez es venerada, donde la mujer de edad es respetada y se le considera sabia, los síntomas de la menopausia son muy leves. Esto nos tiene que enseñar algo. A la misma vez, en la literatura existe una dualidad de connotación para la mujer que rebasa la edad media. Y con esto me refiero a que a la mujer de posmenopáusica se le puede dar el título de elder, que denota respeto, como hablábamos hace unos minutos antes de empezar el webinar, o con motivo de burla y desdén se le llama una bruja o una vieja. Y pues aquí les doy una manera de abordar algunas de estas socializaciones. Cada vez que te sientas arrastrado por las tonterías de alguien, repite estas palabras. No es mi circo y no son mis payasos. En este estudio, lo que estaban mirando era la depresión, y la depresión
marcada por la menopausia, o sea, en mujeres que no tenían depresión antes de la menopausia. Y pues la relación entre la depresión y la alteración de niveles de hormonas durante la menopausia no está muy clara, ¿ok? Participaron en este estudio 7 comunidades a través de la nación americana, 3.302 mujeres de diferente trasfondo étnico, de 42 a 52 años de edad, que aún estaban menstruando y que no estaban usando hormonas. Quiero que presten atención al resultado de este estudio, que se le llama el SWAN, el estudio de mujeres, de la salud de la mujer a través de la nación. De acuerdo al cuestionario que usaron para la depresión, que fue el cuestionario del Centro de Estudios Epidemiológicos de Depresión, las mujeres de menos educación, hispanas, con fogajes, con mucho estrés en la vida y poco apoyo, obtuvieron una puntuación más alta de 16 o más, que es lo que marca depresión, algo que no se vio asociado con ninguna otra hormona. Pero para mí, este estudio se tiene que hacer otra vez y con un poquito más hay que limpiarlo un poquito, porque si usted no tiene suficiente educación, quiere decir que no tiene muchas avenidas de expresarse en la vida. Si tiene mucho estrés y poco apoyo, estas son cosas que pues la hacen propensa a la depresión, no importa las hormonas, ¿verdad que sí? Así que estoy presentando esto porque apareció en los archivos de Psiquiatría General del 2010 y si lo usan como un estudio para explicar que las mujeres hispanas de menos educación sufren de más depresión, debemos de decir un momentito. En esta laminilla voy a introducir algo muy interesante, que es un desorden de deseo sexual hipoactivo. Hipo es menos, hiper quiere decir más, hipo quiere decir menos. Esto es inventando una enfermedad para vender esta condición. Y en un webinario posterior voy a hablar acerca de esto más a fondo, pero esto es una técnica de publicidad que se usa, que usan las compañías farmacéuticas que desarrollan una droga a la par que desarrollan una condición. Quiere decir que te venden la condición primero, ¿ah? Para que empiece uno a aceptar la condición. Incluso los especialistas de la salud eh, empiezan a entender que sí, que hay esta condición y cuando sale la droga, oh, mira qué bien, ahora tenemos la solución. Algunas otras condiciones que se han tratado de esta manera son, por ejemplo, la impotencia o la disfunción eréctil o el desorden de ansiedad social. ¿Usted tiene ansiedad social? Sí, tiene ansiedad social. Oh, fíjese que bueno, hay una medicina para la ansiedad social. Muchas veces estas medicinas se han creado para otros usos, pero no funcionaron muy bien y andan buscándole a ver dónde la podemos enganchar. Y pues se inventan condiciones que se tasan entonces como diagnósticos médicos y ahí se casan la condición y la medicina. A pesar de que es ilegal promover las drogas antes de ser aprobadas, no hay ninguna restricción o regulación para promover condiciones que la industria busca establecer en la mente de los especialistas de salud antes que salga la droga. Y uno de los sitios, pues, por excelencia para este tipo de propaganda son en los continuing medical educations que le dan a los que nos dan a nosotros los médicos. Así nació la droga flibanserin, ¿ok? Se anunció entre otras razones
para que la mujer no se sintiera que las drogas para sexualidad eran solo para los hombres, porque sabemos que la Viagra y la Cialis, ¿no? Para que los hombres puedan funcionar bien y las mujeres, "Oye, ¿y nosotros? ¿Por qué no hay drogas para nosotros?". Bueno, pues eso no lo dijeron las mujeres, eso lo dijo la industria, para que las mujeres no se sientan relegadas. Y nació esta droga que se le llama con el nombre de marca AD y cuesta, mero $555 para 30 tabletas. No solo eso, sino que si la mujer está satisfecha con su libido, con su apetito sexual, con su manera de expresar su sexualidad, pero su pareja no lo está, el problema se lo diagnostican a la mujer. La libertad y el derecho para, ya sea para pintarse, para hacerse cirugía plástica, para cualquier cosa, para cualquier expresión que tiene o que desea la mujer, resta con la mujer, pero no siempre. ¿Y por qué digo no siempre? Porque las presiones de la sociedad y los altoparlantes o los voceros de la sociedad son a veces quienes, la misma familia, la tía, la abuela, la mamá. Muchas mujeres están celebrando su propia menopausia, están creando sus propias celebraciones y no solo la menopausia, sino para la menarquia, para las niñas en esa época tan a veces misteriosa y pues a veces atemorizante, que lo es empezar a sangrar por primera vez, ya que no conocemos tradiciones. En muchas otras culturas y en el pasado había tradiciones en las que se empezaba la vida de una niña o se marcaba el entrar a otra época de la vida de la mujer durante la menopausia. Con la menarquia empiezan las décadas de posibilidad reproductiva, pero también décadas de responsabilidad reproductiva. La menarquia es un despertar, una nueva etapa en el desarrollo de una joven. Celebrarlo es nuestra responsabilidad, ver de qué manera lo podemos celebrar y no simplemente usarlo como una cautela. ¿Se acuerdan que dije que, bueno, en el 1966 fue que 63, que aquel médico escribió aquel libro feminista Forever Feminine? Bueno, pues para el 1960 los movimientos activistas femeninos que abogaban por el derecho a interrumpir un embarazo y a otros derechos reproductivos, acuérdense que la más internacional, que es esta institución que da clases para un parto natural, se fundó en el 1950. Yo tenía 3 años. Esto es de bien atrás, que había apoyo femenino. Los movimientos feministas americanos crearon un modelo explícitamente crítico de los efectos del patriarcado en la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina estudiaba a todo el mundo, siempre y cuando fuera hombre y blanco, pero la mujer y otras razas y grupos minoritarios estaban excluidos y esto dio paso a la medicalización de la salud de la mujer. En el 1941, fíjense, 20 años antes, la menopausia se ganó la designación de enfermedad, con todo y diagnóstico médico, o sea que usted tenía una enfermedad. Todavía hoy la industria médica, dominada por hombres que expresan esta actitud paternalista. En 1970 los movimientos mencionados empezaron a expandir su abarque e incluyeron todo aspecto de la salud de la mujer. Y ahí entraron entonces la menstruación, el embarazo, la menopausia. O sea que la mujer como que despertó, no despertó, sino que se abrió brecha y empezó a ser parte de el, el, el landscape. Estos movimientos seguían atacando en particular a la comunidad médica,
tuvieron en particular en la mirilla la explotación corporativa que medicaliza el cuerpo de la mujer y que promueve el reseteo de drogas para épocas de transición normal. O sea que la depresión o lo- la irritabilidad, todo esto se convirtió en, oh my God, podemos recetar medicina para todos estos síntomas, todos estos síntomas. ¿Se recuerdan Robert Wilson que escribió el libro? Bueno, pues en el 1966, casi como un espejo de aquel libro que se convirtió en un bestseller, eh, hubo una campaña que se llamaba Forever Feminine, femenina para siempre. Y hay una tienda que dice que se llama algo así ahora también, una tienda por departamento, una cadena. Pero esta campaña estaba en su apogeo y criticaba el aceptar la menopausia como una época normal. O sea, que estaba dale que tarde, que no, esto no es normal, esto no es normal. Y con que el reemplazo de hormonas prometía menos arrugas y vitalidad juvenil, etcétera. Como dije, anunciar drogas antes de ser aprobadas es ilegal, pero es totalmente legal pronunciar, anunciar y promover nuevas enfermedades, lo que prepara el terreno para las drogas que vienen al rescate. En el 75, estas hormonas, estrógenos, ya estaban dando evidencia de que aumentaban el riesgo de cáncer del endometrio. El endometrio es la revestidura de la matriz. En el 75, el uso de estas hormonas ya estaba dando evidencia de que aumentaban el riesgo de cáncer del endometrio. Así que a las mujeres que todavía tenían la matriz, se les añadía, además a la estrógeno, se le añadía progesterona para amortiguar el efecto procanceroso. Les traigo esto para que vean que aunque se sabía que tenía efecto canceroso, lo que, lo que hicieron fue añadirle progesterona para cancelar un poquito el efecto del riesgo de cáncer. Aún así, Premarin, que es una droga que nunca va a ser genérica, y les voy a decir por qué. Se convirtió en la droga recetada número 1 en el 1992, años después de ya saber que esta droga, que esta hormona aumentaba el riesgo de cáncer de endometrio. Pero recuerdan que ya nos habían metido en la cabeza que la menopausia es una enfermedad y que teníamos que usar esta droga porque esta droga es algo que nos falta y la tenemos que reemplazar. Hoy día, Premarin, que quiere decir pues la orina de una yegua preñada, y por eso es que nunca se hará genérica, porque aunque la patente del Premarin expiró en el 2012, los ingredientes vienen de la orina de yeguas preñadas, así que el FDA no ha aprobado y ni va a aprobar una versión sintética. Así que esta droga va a seguir arrasando dinero. Cuesta $229 por 30 tabletas. Esta organización, que es una organización neutral, es un task force, es un grupo de especialistas, médicos de la salud a través del mundo, pero con sede en Estados Unidos, que recomienda a favor o en contra de ciertas medidas para prevenir enfermedades crónicas. En el 2017 dio la recomendación para el reemplazo de hormonas. ¿Y cómo lo dio? Con una D. Esa es la designación para no estar recomendada. ¿Por qué? Porque los riesgos de usar estrógeno y progesterona en combinación incluyen cáncer invasivo de seno y enfermedad coronaria. Y los riesgos de usar estrógeno solo, como el Premarin, incluyen derrame cerebral, coágulos de sangre, enfermedad de vesícula,
y otros. Aún así, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos estaban en contra de terminar el estudio del Women's Health Initiative, que estaba estudiando el uso de hormonas para reemplazo durante la menopausia. Y esto no importaba, los médicos no importaba la edad y el año de residencia, los que llenaron esta encuesta para ver la actitud de obstetras ginecólogos. Eh, lo que sí se vio fue que los médicos dispuestos a considerar tratamientos alternos, como los que he mencionado anteriormente, como la soya y como los abanicos y como meditación y apoyo y dormir bien y buena nutrición, los médicos dispuestos a considerar tratamientos alternos estaban por lo general convencidos de la validez de los resultados del estudio y estaban a favor de que el estudio se suspendiera. Sin embargo, los médicos del sur de Estados Unidos estaban más aptos a recetar terapia de hormonas, mucho más que los médicos del este, lo que sugiere que hay parámetros socioculturales que no hemos estudiado que influyen en la práctica de recetar terapia hormonal. Bueno, como mencioné, en el 75, estos son para que vean los estudios, ¿no? Que la data que sugería que el uso de estrógenos conjugados está asociado con mayor riesgo de carcinoma de endometrio, publicado en el New England Journal of Medicine. Sin embargo, ante tal evidencia que le he presentado, la farmacéutica seguía investigando la droga, buscándole algún uso económicamente viable. El Women's Health Initiative en el 91, que estudiaba mujeres con ese fin, fue suspendido en el 2002, dada la incidencia, como les mencioné, de derrames, coágulos de sangre, demencia, cáncer de seno y ataques al corazón. O sea que siguen buscando. ¿Por qué? Porque tienen un, tienen un tesoro y quieren hacerlo dinero, quieren hacerlo oro. La Sociedad de Investigación para la Salud de la Mujer, que es una organización sin fines de lucro muy destacada y conocida como líder en el campo por más de 25 años, eh, se llama la SWHR. Cuando las agencias del gobierno empezaron a gastar grandes sumas de dinero, porque como vimos, ¿no? La medicalización del cuerpo femenino, en investigar la salud enfocada en la mujer, porque ahora no eran solo hombres y blancos los que estaban estudiando, sino vamos a estudiar mujeres y mujeres de grupos minoritarios. Pues los fundadores de esta organización enlistaron a Phyllis Greenberger como directora ejecutiva. ¿Y qué hizo ella? Pues muy bien, empezó por abogar, incluir más mujeres y grupos minoritarios en los estudios clínicos, cosa muy importante porque habíamos estado ausentes en todos esos estudios. Pero esto es lo que tenemos que siempre tener precaución. Pronto ella empezó a expandir la organización con seminarios auspiciados por compañías farmacéuticas, porque cuesta dinero hacer todo esto. ¿Y qué pasa? Los bolsillos de las farmacéuticas son bien hondos, tienen mucho dinero y sacan dinero y pueden, pues, auspiciar muchísimos estudios, conferencias, bueno, a tal extremo que esta directora transformó la gala anual de esta organización para darle plataforma a celebridades y a patrocinadores corporativos. En el 2002, Wyeth, que era los fabricantes de la droga Prempro es la combinación de estrógeno y progesterona para la menopausia de más venta, sufragó gastos completos de la gala de esta organización. Durante la gala, el ejecutivo de la Wyeth tomó la palabra
y a la semana próxima le presentó a la sociedad un cheque por $250,000. O sea que ya ustedes saben qué fue lo que pasó, ¿no? Que al entrar las farmacéuticas a este grupo no pecuniario que estaba abogando por los derechos de la mujer, ser partícipe de estos estudios y ser parte de el medio ambiente del estudio de la ciencia y el cuerpo humano, pues al meterse a las farmacéuticas, obviamente van a influir la directiva de estos grupos. En el 2015, las compañías farmacéuticas donaron $116 millones a grupos americanos que abogan por los pacientes. Quiero que entiendan bien qué es lo que esto quiere decir. Grupos que abogan por los pacientes son grupos que a simple vista están pues promoviendo la justicia del trato de los pacientes. Pero las compañías farmacéuticas están donándoles a estos grupos, así que estos grupos se ven ahora con un amo, con alguien que le tiene un hilito y que van entonces quizás sin darse cuenta, muchas veces, van a promover los intereses de esa compañía o de esa corporación. Y no hay que pensarlo dos veces, que en hartas ocasiones los derechos de los pacientes van a quedar al fondo. Aline Marín dice, pregunta, ¿es cierto que la soya es manipulada genéticamente? Si usted consigue soya no manipulada genéticamente, dice orgánica. Vivimos en un mundo en el que no podemos escapar muchas de las prácticas de la industria. Usted no tiene que comer soya. Usted no tiene que utilizar soya en su alimentación. Los fitoestrógenos ocurren en otras plantas. Yo tengo una pregunta, doctora, y esto me surge porque en alguna ocasión en el pasado, un médico, entiendo que él es director del departamento de cardiología en un hospital, me mencionó y me estuvo curioso que no consume absolutamente nada que tenga que ver con soya, ni tampoco les recomienda a sus pacientes absolutamente nada que tenga que ver con soya, precisamente por ese estrógeno. Y pues me gustaría que aquí quizá abundar un poquito más, porque yo creo que es posible que quizá haya ciertos mitos por ahí de que el consumo de productos que tengan que ver con soya aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno y ese tipo de cosas. Hablé hoy y lo voy a recalcar porque vale la pena. Muchas gracias por esa pregunta. Es importante aclararlo. Fitoestrógenos. Fito quiere decir plantas. Estrógenos que vienen de plantas. Quiere decir que no son exactamente idénticos a los estrógenos de nosotros, pero son suficientemente parecidos como para estacionarse en los receptores de estrógeno de nuestro cuerpo. Quiere decir que utilizan el parking space, ¿no? El estacionamiento. El estrógeno de plantas no tiene efecto en el cuerpo humano como lo tiene el estrógeno de nosotros, que ocasiona multiplicación de células, la propagación de células cancerosas, etc. Los fitoestrógenos no tienen ese efecto, pero ocupan el espacio, ocupan el estacionamiento. Al ocupar el estacionamiento, evitan que los estrógenos nuestros, si están elevados, puedan anclarse a ese receptor y hacer actuar fisiológicamente en el cuerpo humano. Así que lo que hacen es que bloquean el efecto de nuestro estrógeno. Así que lo que sabemos contundentemente es que los fitoestrógenos,
los estrógenos de la soya y de otras plantas bloquean, son protectores de nosotros. No causan cáncer de seno, no promueven multiplicación de células. Quiere decir que todo esto surgió, y yo sé porque estuve en tantas discusiones y conversaciones, porque estrógeno, estrógeno, pero no es el mismo estrógeno que el nuestro. Así que al decir estrógeno, salieron de la conferencia y dijeron, las plantas tienen estrógeno, no debemos de comer plantas que tienen estrógeno porque nos van a hacer daño, porque sabemos que el estrógeno es dañino a nosotros. O sea que no escucharon el resto y todo lo que ha venido después, que han sido estudios tras estudios tras estudios en mujeres con cáncer de seno, en mujeres recobrándose de cáncer de seno, en mujeres que están bajo tratamiento para cáncer de seno, en las que no se le prohíbe la soya hoy día. Hoy día y hace muchos años ya, o sea que el que todavía está promoviendo esta noción está viviendo en el siglo pasado. No ha leído la data, no ha leído los estudios, no ha leído la evidencia que nos dice al contrario. Y la evidencia nos dice de muchas otras maneras que la soya es protectora, porque sabemos con el estudio de la China, con los estudios demográficos, que las personas que viven en sitios donde se come más soya tienen menos incidencia de cáncer de seno. Eso, por supuesto, no es que la soya sea tan fantástico, es que cuando comemos más plantas, comemos menos productos animal, son muchas las cosas que se acumulan para protegernos. Así que, como le digo a la persona anterior, si está preocupada por la genéticamente modificada, no hay necesidad de comer soya. Lo que hay necesidad es de eliminar productos derivados de animal, productos procesados y aceite, y con eso añadir todas las plantas posibles que a usted le gusta y que usted no tiene ningún issue con ellas, y va a proteger su sistema inmunológico y se va a proteger de desarrollar cáncer. Sí, y ciertamente gracias por eso, doctora, porque es que como usted dice, son unos mitos que están bien arraigados, incluso a nivel donde doctores con posiciones importantes en sus hospitales, donde sea que estén trabajando, pues tienen todavía estas percepciones y estas nociones y siguen propagando esta información. A mí me estuvo bien curioso porque incluso unas semanas antes había escuchado un doctor que practica medicina basada en plantas y se especializa en cáncer y sí estaba recomendando la soya, como usted dice. Entonces, pues vi esa desconexión que está ahí y me pregunto cómo, y yo le hice esta pregunta a usted en un webinar pasado, cómo la industria no, cómo los médicos, cómo la medicina puede mejorar y tener estándares más altos donde los médicos tengan que educarse sobre esos nuevos datos, esos nuevos estudios que están saliendo y dejar un poco atrás esas viejas nociones y estar entonces basados en lo nuevo que está mostrando la ciencia. La verdad no hay excusa. El médico, la doctora muy ocupada, si está hablando de algo que no sabe, no debe de decirlo, ¿verdad? Si no es su especialidad. Pero si lo quiere decir, pues requiere que invierta un poquito de tiempo y se haga pues más conocedora de la ciencia al día. Y el problema es esto, uno de los problemas es este, Selena, que los médicos están recibiendo información de nutrición igual que el resto de la población, que es de anuncios y de propaganda de la industria. Que donde van a conferencias, son conferencias en las cuales cada receso entre conferencia y conferencia son
pues kioscos de farmacéutica y comida procesada. O sea que los médicos están recibiendo información filtrada a través de la industria, y a menos que tenga un interés particular, o que, bueno, no debe ser particular, sino un interés en mejorar su conocimiento general de la medicina, pues va a estar con lo que le dieron en la escuela de medicina y lo que le siguen dando la farmacéutica, que es un círculo vicioso. Hay Como digo, requisitos, el Premarin, el estrógeno, todavía se receta. hay requisitos de educación continua, de que se tengan que tomar talleres basados en ciencia y no conferencias promovidas por la industria. Es muy variado, o sea, es simplemente que estén acreditados, y la acreditación, pues hay maneras de, por la puerta de atrás, acreditarlo. O sea, que están acreditados, pero um, bueno, esto lo voy a hablar en el seminario de la próxima semana, ¿no? Si es que es la próxima semana. Pero la propaganda a los médicos es increíblemente poderosa. Está fuerte esto. Muy fuerte. Tenemos una pregunta de Awilda, si pudiera abundar o explicar qué es el edamame. ¿Qué es el edamame? El edamame es la habichuelita de soya joven, que se vende verdecita, congelada. La consigue fresca si la puede cultivar fresca, o la consigue en lata, pero es la habichuela de soya. Es la única habichuela que tiene mucha grasa, pero que tiene también las propiedades de soya sin adulteración. O sea que si usted quiere la soya, luego viene el tofu, luego viene la leche de soya, luego viene los fermentados de soya. O sea que la soya se hace en mil formas diferentes. Pero el edamame es la habichuelita verdecita de soya. Y Awilda, no sé si nos ves desde Puerto Rico, pero por lo menos aquí en Puerto Rico hay muchos restaurantes de comida asiática que ofrecen edamame en su menú, usualmente como aperitivo. Es súper rico, a mí me encanta. Lo consigues en su propia vaina también, que son como 3 o 4 habichuelitas dentro de una vaina que no se come, que simplemente la hierves por 2 o 3 minutos y son deliciosas. Para mí es bien parecido al gandule. No, porque tiene la cascarita, ¿verdad? Entonces se rompe la cáscara y se come el edamame. Para mí es como un gandule. La diferencia es que como tiene más grasa, porque es la única habichuelita que tiene más grasa, es mucho más cremosa que el gandule. El gandule es más carbohidrato. Perdona la ignorancia, ¿verdad? Pero tú no estás diciendo que la menopausia es como una enfermedad creada por la industria. Eso es lo Correcto, que tú estás diciendo. correctamente. Wow. O sea que la menopausia es una etapa en la... Si pudieran medicalizar y endrogar la menarquia, que es el principio de la menstruación, espera, a lo mejor lo hacen. Exacto, o sea que la menopausia es una transición normal, natural. Puede traer, como he explicado, dependiendo de muchos factores, del peso de la persona, de la dieta, del apoyo social, del hábito de ejercicio, y etcétera. Puede haber
síntomas molestos asociados con esa transición, ¿verdad? Y esa transición, pues, es cuando los ovarios que tenían una cierta cantidad de huevitos para toda la vida reproductiva de la mujer, pues dijeron, pues se nos agotaron los huevitos ya, así que no vamos a producir más estrógeno ni progesterona. Y entonces los niveles de estrógeno y progesterona, pues, declinan. Si esta es la única fuente de estrógeno del cuerpo suyo, o por lo menos la fuente primordial, y usted no está sobrepeso, pues estos declives de hormonas no van a ser tan precipitosos, ¿verdad? Como si estuviera produciendo tantas hormonas. Así que pueden ser, pues, estos sofocos, estos fogajes, y como mencioné, de noche, los sudores de noche es uno de los menos afectados por la dieta, ¿verdad? Así que puede que sean más molestosos. La resequedad vaginal también es afectada por las hormonas, pero para eso hay pues lubricantes a base de agua que no son grasosos y que ayudan a la, la lubricación de la vagina, y mientras más se usa la vagina, más mantiene una respuesta fisiológica y normal. Y esto es importante entenderlo también. Así que es cuestión de no aceptar, es cuestión de entender que esto es una transición normal, natural, y que viene con sus consecuencias. Y si usted habla con una niña cándidamente que ha empezado a menstruar, va a tener síntomas muy parecidos de irritabilidad, de corajes, y se lo achacamos pues a qué, pues a que son adolescentes, ¿verdad? Y no las vamos a medicar. Así que eso es parte de, ¿no? O sea que parte de entrar de lleno a esta cantidad de hormonas es un cambio fisiológico, y salir de esa época es otro cambio fisiológico. Pero la medicalización, es decir, como este libro, Feminine Forever, se convirtió en un mejor vendido. ¿Cuántos ejemplares hay que vender para que se convierta un libro en un mejor vendido en el 1966? O sea, lo tuvimos que haber comprado, tuvimos que haber comprado la idea, nos tuvieron que haber fertilizado, fecundado el terreno mental para aceptarlo. Y entonces no es solo la mujer la que acepta que la menopausia es un problema, sino que está escuchando el portavoz, ¿no?, de la sociedad, que dice, oh, eso tiene que ser que estás en la menopausia. Oh, o sea, entonces todo tiene que ver, todo irritabilidad, todo coraje, todas libras que se aumentan son la menopausia. Pues es una enfermedad, es un problema. Hay que arreglar eso. Usted habló a principios de este comentario de que si se pudiera medicalizar también la menarquia, la menstruación, y no estamos tan lejos de eso tampoco. Yo conozco personas que sufren, conozco mujeres que sufren dolor y menstruaciones incómodas, y la solución ha sido tomar anticonceptivos o algún otro método hormonal que le elimine los periodos. Exactamente. Bueno, una de las condiciones que se ha promovido antes de usar la droga es enfermedad bipolar en niños, en chiquitines, antes de que la persona haya desarrollado su psicología, que haya madurado psicológicamente. Es aterrorizante
lo que nosotros aceptamos como, ah, como algo que debemos de, es como tratar de tapar el cielo con la mano. Tenemos otra pregunta, doctora, a través de Facebook. Margarita Godoy nos escribe que durante su, no está directamente relacionado con la menopausia, pero que sí durante su embarazo tuvo amenaza de aborto y la ginecóloga por 7 meses le recetó la ingesta de comprimidos de estrógeno. Margarita nos pregunta si eso, si tiene que preocuparse ahora de alguna repercusión en su salud y si hay algún síntoma al que debe estar atenta como consecuencia de esto. Muy buena pregunta. Y recuerden, lo que yo estoy hablando es de la menopausia como esta transición natural en la vida de la mujer. Estas drogas que reemplazan o que se usan para aliviar síntomas serios, incapacitantes o que tienen repercusiones clínicas, se deben utilizar con el consejo de su médico. O sea que esto no es de ninguna manera, yo estoy diciendo que estas drogas no se deben usar. Estas drogas tienen uso, tienen efectos necesarios y lo importante es que no caigamos pues en el hoyo, ¿no? De pensar que para cualquier síntoma las hormonas son la respuesta. Así que, Margarita, no te sé decir la dosis, la cantidad y la razón por la cual tu doctora pensó y quizás con toda razón que necesitabas para poder mantener el embarazo esta, esta- estos comprimidos o estas pastillas. Así que a quien le debes de preguntar es a tu doctora. Arlene pregunta que hay un suplemento, dice ella, que se llama Estroven y lo venden en las farmacias, está disponible. Si puede decir algo sobre eso. ¿Cómo que se llama? Estroven. Estroven. Si lo venden sin receta, muchos de estas son a base de plantas que tienen efectos muy leves y se lo tienen, usualmente son ah, que disminuyen un poco los calores o los fogajes, etcétera. Pero lo importante es buscar información acerca de estos productos y no simplemente decir porque es natural, tomarlo. Acuérdense que hablé de muchas otras maneras de poder nosotros mejorar estos síntomas, ¿no? Número uno, la alimentación. Una alimentación baja en grasa de puras plantas nos protege bajando los niveles de estrógeno, aumentando nuestra capacidad inmunológica. Dormir suficiente nos aleja de la cocina, no. Dormir suficiente ayuda a que el cuerpo se reponga, bajar el estrés, rodearse de personas que no están hablando negativamente acerca de la menopausia todo el tiempo y que están buscando un remedio afuera. El remedio, parte del remedio es cómo aceptamos, cómo vivimos, cómo descubrimos en quién nos estamos convirtiendo. No sabemos quiénes somos mañana. Es una sorpresa. Así que busque a ver los ingredientes, busque a ver, hable con el farmacéutico, busque en nutritionfacts.org, que Michael Greger, si existe algo acerca de este producto, él probablemente ha hablado acerca de él. No te puedo ayudar específicamente. Anthony, ¿tú ves alguna otra pregunta?
Yo también mandé algo en el WhatsApp de Rebeca, que no lo ve. pero no se parece un comentario. Ah, ok, sí. ¿No? Lo que comenta Rebeca es que con una alimentación a base de plantas no sería necesario usar medicamento para la menopausia siempre y cuando uno se sienta bien. Exactamente, puede reducir los síntomas de resequedad, de irritabilidad, de fogajes. Esto es parte fisiológica, o sea, hay una reducción en las hormonas, en los niveles de hormonas, y se va a notar como algo nuevo, algo diferente, pero no necesariamente es algo que requiere, pues, medicalización. Y el estilo de vida nos protege grandemente, grandemente.